Hola, hoy vamos a meternos con un tema que es, bueno, fundamental para entender cómo ha ido la economía dominicana últimamente, las reformas fiscales. Tenemos aquí extractos de un documento muy interesante, Reformas del Sistema Tributario Dominicano, .pdf, que nos va a servir de guía. La idea es explorar y sobre todo comparar dos leyes que fueron clave, la 557-05 y la 253-12. Queremos ver qué cambió, por qué y, claro, cómo afectaron los impuestos para todos, ¿no? Empresas, personas. Pero antes de entrarle de lleno a las leyes, quizá valga la pena aclarar algo básico. ¿Qué es exactamente una reforma fiscal? Para que estemos todos en la misma página. Muy buen punto para empezar. A ver, una reforma fiscal, en esencia, son cambios. Cambios en las leyes, en las reglas que dicen cómo se pagan los impuestos en un país. Y no son cambios por cambiar, ¿eh? Buscan objetivos muy concretos. Normalmente, lo que se quiere es optimizar el sistema, que funcione mejor. Y eso puede significar varias cosas. Que el Estado recaude más, o que los impuestos se repartan de forma más justa. Eso es lo que llamamos equidad. O, también, que los impuestos no estorben mucho en las decisiones de la gente y las empresas, buscando eficiencia, digamos. Los ingredientes típicos, y esto lo vemos en el documento, son, bueno, ajustes en impuestos directos como el de la renta, el ISR, que va sobre las ganancias. O también en los indirectos, como el ITEVES, que es como el IVA, ¿no?, sobre el consumo. A menudo también se busca simplificar los trámites, hacer las cosas más fáciles. Y, algo importante, suelen poner plazos para que los cambios no caigan de golpe. Transiciones. Perfecto. Creo que queda claro el concepto general. Con esa base, entonces, arranquemos con la primera ley que tenemos aquí, la Ley 55705, del año 2005. Por lo que dice el material, la idea era modernizar. Exacto. La 55705 llegó en un momento en que se veía necesario, pues, actualizar el sistema tributario. Los objetivos eran bastante claros. Primero, querían ampliar la base de contribuyentes, o sea que más gente y más empresas pagaran impuestos de verdad. Segundo, simplificar un poco el sistema, que a lo mejor ya estaba medio enredado. Y tercero, algo clave, asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, que el Estado tuviera con qué financiar sus gastos de forma estable. De acuerdo, modernizar, ampliar base, simplificar y sostenibilidad. Suenan bien los objetivos, pero ¿cómo se tradujo eso en la práctica? ¿Cuáles fueron las medidas importantes de esa ley del 2005? Hubo varios cambios significativos. Uno que se destaca mucho fue la reestructuración del ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Ahí se metieron con las exenciones, o sea, qué cosas no pagaban ITEVIS, y se pusieron reglas nuevas para el crédito fiscal. Eso es lo que las empresas descuentan del ITEVIS que ya pagaron en sus compras, ¿no? La meta era, bueno, que la base del impuesto fuera más amplia, que más cosas pagaran ITEVIS, comparado con leyes anteriores como la 1192 o la 28804. Entiendo. Se buscaba que el ITEVIS cubriera más terreno, digamos. ¿Y qué más trajo esa ley? El documento habla de algo nuevo, ¿no? Sí, exacto. Introdujo una figura nueva, el impuesto a los activos. Estaba en el título 5, artículos 401 al 408. Era una tasa del 1% sobre el valor de los activos de las empresas. Pero ojo, es importante entender esto. No era necesariamente pagar más impuestos al final del día, porque lo que se pagaba por activos se podía descontar del impuesto sobre la renta, del ISR de la empresa. Además, había exenciones. No todas las empresas ni todos los activos lo pagaban. La idea parecía ser, bueno, asegurar que las empresas aportaran algo, aunque un año no declararan ganancias, una especie de pago mínimo. Interesante eso de un impuesto sobre activos. Siempre genera debate. Viendo estas dos medidas, ITBIs y activos, ¿cuál dirías que fue como la filosofía general de esa reforma del 2005? Pues yo diría que fue un intento serio de hacer el sistema fiscal más fuerte y quizá más justo para ese momento. Ampliar la base buscaba repartir la carga. Y el impuesto a los activos, aunque seguro fue polémico, apuntaba a asegurar ingresos y quizá combatir un poco la evasión. En resumen, fue un paso para tener una gestión fiscal más eficiente, más adaptada a cómo estaba la economía a principios de los 2000. Vale, captado el espíritu del 2005. Ahora peguemos un salto en el tiempo. Llegamos a 2012, Ley 251312. Y aquí las notas que tenemos sugieren que el foco cambió.
más hacia la sostenibilidad fiscal, quizá por un contexto distinto. ¿Qué pasó aquí? Sí, exacto. Parece que para 2012 el panorama económico o las presiones fiscales eran otras. La Ley 25-1312 tuvo un aire diferente, ¿sabes? Muy enfocada en reforzar las arcas del Estado. Los cambios fueron bastante fuertes y tocaron varios impuestos importantes. Empecemos otra vez por el ITIBIS. Aquí el cambio fue directo al bolsillo. La tasa general subió, pasó del 16% al 18%, 2 puntos. Pero no fue solo eso. Además, se armó un plan para meter gradualmente al ITIBIS a un montón de bienes que antes estaban exentos. Muchos de la canasta básica, de hecho. Aunque con tasas más bajas al principio, fue escalonado. Empezaron con un 8% en 2013, luego subió al 11% en 2014, 13% en 2015 y finalmente un 16% a partir de 2016 para esos bienes. Imagínate el impacto en la recaudación. Un aumento fuerte en el impuesto al consumo y además metiendo productos básicos. Y con el impuesto sobre la renta, el ISR, ¿qué pasó ahí? Aquí la cosa varía un poco si hablamos de empresas o de personas. Para las empresas, las personas jurídicas, se fijó un plan para bajar la tasa del ISR. Empezó en 29% en 2013, bajó al 28% en 2014 y se quedó fija en 27% desde 2015. O sea, sí bajó, pero fíjate que se estabilizó en un nivel más alto del que se quería alcanzar con la reforma del 2005, que apuntaba al 25%. O sea que bajó, pero no tanto como se había planeado antes. Exacto. Y en cuanto a las retenciones por pagos al exterior, también hubo movida. Se pusieron tasas específicas, por ejemplo, una retención del 10% a los intereses y a los dividendos que se pagaran fuera de República Dominicana, buscando pillar ingresos fiscales de esas operaciones internacionales. Mencionaste antes el impuesto a los activos, ese que crearon en 2005. Qué suerte corrió en 2012, porque aquí parece que la historia dio un vuelco. Totalmente, aquí sí que vemos un giro de 180 grados. La Ley 25312 primero le bajó la tasa a ese impuesto. Del 1% original pasó a 0.5% para el año 2015 y luego, ¡pum!, decidió eliminarlo gradualmente a partir de 2016. Este ciclo de vida tan corto, ¿no? Creado en 2005 y eliminado para 2016, sugiere que rápido cambió la idea sobre si era útil o no. Quizás en 2012 pensaron que era mejor centrarse en impuestos que recaudan más directamente como el ITBIS, o tal vez lo vieron como algo que frenaba la inversión y prefirieron quitarlo. Es muy llamativo eso, cómo figuras clave de una reforma se desmontan pocos años después. Y esto nos lleva perfecto a la comparación directa. A ver, pongámoslos frente a frente. ¿Cómo cambiaron impuestos específicos con cada ley? Empecemos por el ISR de las personas, el que pagamos todos. Dale. La Ley 55705 había puesto una tasa máxima del 30%, pero con un plan para irla bajando, 29% en 2007, 27% en 2008, hasta llegar al 25% en 2009. Luego, la Ley 25312 de 2012 mantuvo la idea de tasas progresivas, 15%, 20% y 25% según cuánto ganes, y un monto exento, o sea, una parte del ingreso libre de impuestos. Pero aquí viene un detalle importante. El ajuste por inflación que se hacía cada año a esos tramos de ingresos y al monto exento se congeló entre 2013 y 2015. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que si tu sueldo subía solo por la inflación, pero los tramos de impuestos no se movían, podías terminar pagando más impuestos en proporción. Aumentaba la carga fiscal real para la gente, ¿entiendes? Claro, un efecto silencioso pero real. Vale. ¿Y para las empresas? El ISR corporativo. Ya dijimos las tasas, pero contrastémoslas bien. Sí. La de 2005 empezó en 30% en 2006, con esa meta ambiciosa de bajarla al 25% en 2009. La de 2012, en cambio, partió de un 29% en 2013 y la bajó, pero la dejó estable en 27% desde 2015. Lo interesante es ver los objetivos distintos, ¿no? En 2005 se buscaba una tasa corporativa más baja, 25%. En 2012, aunque hubo rebaja, se consolidó un poco más arriba, 27%. Refleja quizá visiones diferentes sobre qué tan competitivos fiscalmente querían ser, o cuánta plata necesitaban recaudar en cada momento. Muy claro. Aparte de las ganancias aquí, también tocaron las operaciones con el exterior. ¿Cómo fue eso de los pagos al exterior y los intereses?
La CIRDA 5705 ajustó la retención sobre intereses que se pagaban fuera al 10%. Eso modificó el artículo 306 del Código Tributario. Y en general buscó que los que pagaban, los agentes de retención, cumplieran mejor su papel para asegurar que se cobrara el impuesto. La 25312 fue como más específica. Puso una retención general para pagos al exterior que iba ligada a la tasa del ISR de las empresas, el artículo 297. Pero lo clave es que fijó tasas concretas. Mantuvo el 10% para intereses al exterior. Puso un 10% nuevo para los dividendos que se mandaban fuera. E introdujo algo nuevo y relevante con el artículo 306 bis, una retención del 10% también para intereses que se pagaran dentro de República Dominicana, a residentes. O sea, amplió bastante el tema de las retenciones. Volvamos al ITBs. Ya lo tocamos, pero para que quede súper claro el contraste entre las dos leyes en este impuesto tan importante. Perfecto. Como dijimos, la 55705 se metió con la estructura del ITIBIS. Revisó quién estaba exento, las reglas del crédito fiscal, cómo se devolvía. La idea era ampliar la base, que más operaciones pagaran. La 25312, en cambio, fue al grano con la tasa. ¡Pum! Del 16% al 18%. Y además, implementó ese plan complejo para empezar a cobrarle ITIBIS a bienes básicos que antes no pagaban. El contraste es evidente. 2005 buscaba recaudar más ITIBIS haciendo el impuesto más abarcador. 2012 optó por subir la tarifa general y meter en la base a bienes muy sensibles para la gente. Y con el impuesto a los activos, la comparación es, bueno, casi opuesta, como ya dijiste. Tal cual. Nace en 2005 con el 1%, que se podía descontar del ISR. Llega 2012 y deciden bajarlo, al 0.5% para 2015 y finalmente eliminarlo a partir de 2016. Creación y desmantelamiento en menos de 10 años. Eso te habla de una revaluación fuerte sobre si servía o no o qué efectos tenía en la economía. Pasemos a otro tema, la propiedad. ¿Qué pasó con los impuestos sobre los inmuebles, las casas, los terrenos? La Ley 5505 ya había hecho cambios ahí. Subió el valor a partir del cual se empezaba a pagar, el umbral exento, a 5 millones de pesos y se ajustaba por inflación. Y buscó que no se pagara 2 veces si ya se pagaba el impuesto a los activos. La Ley 25312 lo rebautizó como Impuesto al Patrimonio Inmobiliario, el famoso IPI. Lo enfocó más en lo que tenían las personas físicas. Mantuvo la tasa del 1%, pero subió el umbral exento a 6.5 millones, también ajustable por inflación, y aclaró mejor qué tipo de inmuebles no contaban para el cálculo. ¿Y los carros? Que siempre son un tema caliente en impuestos. ¿Cambiaron mucho? Sí, y bastante. Aquí se ve quizás un cambio de filosofía interesante. La Ley 5705 puso un impuesto basado en el valor ad valorem del 17% sobre el valor CIF, costo, seguro y flete, cuando matriculabas el carro por primera vez. Un palo importante al comprar. La Ley 25312 le dio una vuelta completa. Quitó ese impuesto inicial tan alto y lo cambió por un impuesto anual del 1% sobre el valor del vehículo. Es lo que todos conocemos como el marbete, ¿no? Este impuesto anual tiene unos mínimos y su base también se ajusta por inflación. Y además, metió un impuesto nuevo al matricular por primera vez, pero basado en cuánto contamina el carro. En las emisiones de CO2. Era un 0.33% del valor CIF, pero variaba según las emisiones. Interesante ese giro, ¿no? Hacia lo ambiental y hacia gravar la tenencia más que la compra inicial. Exacto. Parece una transición, de un impuesto fuerte al principio a uno anual por tener el carro y sumándole un componente verde. Podría ser una señal de querer gravar más el uso o el impacto y no solo el hecho de comprar. Muy buena observación. ¿Y la gasolina, los combustibles? El documento dice que tocaron el impuesto selectivo. Correcto. La 55705 había añadido un porcentaje, un 13% ad valorem, al impuesto selectivo que ya tenían los combustibles. La 25312 quitó ese porcentaje variable y puso montos fijos, tantos pesos por galón, diferente para la premium, la regular, el gasoil, según una tabla que ya existía, de la Ley 11200. Este cambio probablemente buscaba que la recaudación fuera más predecible o que fuera más fácil administrar ese impuesto. Ya para ir cerrando el detalle, el documento menciona otras medidas destacadas. ¿Alguna que valga la pena comentar rápido para tener la foto completa? Sí, claro. Por ejemplo, la 55705 puso nuevos anticipos del ISR para algunos contribuyentes,
un 1.5% de sus ingresos brutos, tocó cómo se devolvía o compensaba el ITBIS y ajustó otros selectivos como los del alcohol y el tabaco. Eran como ajustes finos a la maquinaria de recaudación. Y la 253.12, por su lado, puso reglas más duras para compensar las pérdidas fiscales de un año para otro en las empresas. También cambió varias tasas de retención internas, a los honorarios, a los premios de lotería, a lo que el Estado le compraba a sus proveedores. Eran ajustes más de, bueno, cerrar huecos y asegurar que se cobrara en puntos específicos. Bueno, después de este recorrido tan detallado por las dos leyes, si tuvieras que resumir, ¿qué nos dice esta comparación? ¿Qué historia cuenta sobre la política fiscal dominicana en esos años? Pues mira, la comparación nos muestra clarísimo que fueron dos momentos con enfoques y, diría yo, urgencias distintas. La Ley 55705, la de 2005, se siente como un intento de modernizar la estructura, ampliar la base, simplificar, meter figuras nuevas como el impuesto a los activos para complementar el ISR, pensando quizás más a mediano plazo. La Ley 25312, la de 2012, en cambio, parece una respuesta mucho más directa a una necesidad fuerte de conseguir ingresos fiscales ya y de asegurar que las cuentas del Estado fueran sostenibles a corto y mediano plazo. Por eso vemos medidas de tanto impacto recaudatorio como subir el ITBIS general y meterle bienes básicos. Y al mismo tiempo se ajustan o se quitan figuras de antes, como el de activos, quizás porque ya no las veían tan eficientes para recaudar o porque querían mandar otras señales a la economía. Hay un énfasis mayor en gravar el consumo y las operaciones con el exterior. Y es imposible no notar esa dinámica de ajuste y a veces de marcha atrás, ¿no? Lo que se puso en 2005 se cambió bastante solo 7 años después. Esto demuestra cómo la política fiscal es una herramienta que se adapta, a veces de forma muy brusca, a cómo cambia la economía, a cuánto necesita el gobierno o a cuáles son las prioridades políticas del momento. En la historia fiscal dominicana reciente, con objetivos y herramientas distintas. Pasamos de una reforma que buscaba modernizar y ampliar la base a otra muy enfocada en la sostenibilidad, subiendo impuestos clave como el ITBIS y cambiando bastante el panorama. Exacto. Y revisar todo esto nos deja pensando en algo más allá de los números y las tasas, ¿no? Estas idas y vueltas, estos cambios a veces tan profundos en cómo se pagan los impuestos en periodos relativamente cortos, ¿qué efecto tienen a largo plazo? Uno piensa en la previsibilidad, ¿no? Lo que necesitan los que invierten para hacer planes, o las empresas y la gente común para organizar sus finanzas. Esto nos lleva a una pregunta importante, creo yo, para reflexionar. Más allá de los detalles de cada ley, ¿qué lecciones nos dejan estas dos grandes reformas, con sus parecidos pero también con sus cambios de dirección tan marcados? ¿Qué nos enseñan para pensar en un sistema fiscal futuro para la República Dominicana que sea estable, que sea eficiente y que sea justo? Una pregunta clave, sin duda, y que da para seguir pensando y analizando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado de dos momentos cruciales de la reforma fiscal en la República Dominicana.